¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a otro programa más de lo que callamos los emprendedores. Estamos en la cuarta temporada, la temporada número 4, episodio número 5, si no me equivoco, ¿verdad? Checo mis apuntes. Aquí tengo mi libretita con apuntes. Sí, efectivamente, estamos en el episodio número 5 de esta increíble temporada. Vamos a tener una entrevista impresionante. Esta entrevista, miren, que lo voy a disfrutar muchísimo porque tengo el placer de entrevistar a un mujerón, sí, que tengo Gracias. este, muchos años de conocerla, más de 10, no me acuerdo cuántos, pero ella nos va a decir ahorita. Les presento a una mujer que tiene... 24, ¿Cuántos? 24. Les dije que más de 10, ¿vieron? No me fallan las cuentas. Entonces, les voy a presentar a una mujer increíble que tengo el placer de conocer desde hace 24 años, una persona que estuvo acompañando mi crecimiento y mi desarrollo, tanto personal como profesional. Estuvo viendo literal, ella sí vio a punta del iceberg, o sea, conoció toda la parte de abajo y está viendo la parte de arriba. Es un mujerón que estuvo en toda mi trayectoria, no Gracias. directamente, indirectamente sí, de lejos. Ella se da cuenta de todo. Ella es una mujer muy inteligente también y me ha estado apoyando en muchas partes importantes en mi vida. Ella es una mujer que tiene una gran calidad humana, que ha ayudado a muchísimas personas, ha impactado vidas de manera impresionante, ¿sí? Es una mujer que tiene una hija preciosa, ¿sí? Tiene una familia Sí. amorosa, es un mujerón, es un mujerón. Y ahorita la van a conocer. Les presento a continuación a Patricia Juan. Patricia, bienvenida, Ewande, pero gracias. bienvenida a este Gracias. programa de lo que callamos los emprendedores, sí, pero antes de iniciar esto, por favor, quiero que me digas y nos platiques, ¿quién es Patricia Juan? ¿A qué se dedica? ¿A qué hora sale por el pan? Todo. No ¿Por qué vengo tú por estás el pan, aquí? eso es lo malo, que tengo tanto trabajo que no me da tiempo de salir por el pan. O Esa la es una de las tortilla, o cosas. lo que tú consideres. Esa es Adelante, los micrófonos son cosa que tuyos. pasamos, bueno, tú lo sabes, que pasamos los emprendedores, que de pronto estamos tan dedicados, tan disciplinados en nuestro trabajo, que hay algunas cosas que tenemos que sacrificar. Bueno, que a la larga no nos damos cuenta y terminamos sacrificando. Sí, una de ellas es algo de la vida personal, ¿no? Que ya luego lo platicaré más a fondo contigo, pero bueno, Patti Juan actualmente es una psicoterapeuta, psicóloga clínica, terapeuta familiar, especialista en niños y adolescentes. Estoy certificada en terapia de pareja y en el manejo de la violencia familiar. Entonces, trabajo con todos los, digamos, en el lenguaje de los terapeutas, con todos los solones familiares o con todos los integrantes de la familia. De pronto hay mucha gente que piensa que solamente trabajo con adolescentes, pero no, o sea, mi trabajo como psicoterapeuta es muy amplio. Soy mamá de una adolescente de 16 años, la cual es ahora sí que parte de mi vida, es una de las partes más fundamentales de mi vida. Cuando decidí ser mamá, eso cambió muchas cosas en la forma en la que vi la misma vida y la forma también en la que se transformó mi trabajo como terapeuta. Y actualmente soy coach de spinning, sí, y me estoy entrenando bueno, el ejercicio siempre fue parte de mi vida y fue parte de la forma en la que yo aprendí a regular mi salud mental cuando mis papás no me pagaban la terapia, sí, pues el ejercicio fue algo que a mí me ayudó muchísimo y hasta la fecha soy una mujer sumamente disciplinada en ese sentido. Yo entreno todos los días y doy clases de ciclismo indoor. Aparte de mi trabajo de terapeuta de mamá, estoy también metida en el mundo fitness. Ahora entiendo por qué no vas por el pan. ¿Ves? No hay Sí, claro. tiempo, no No, hay no, tiempo. no, qué caray. Pero, Óyeme, pero pues, ¿sabes qué? Soy feliz. Yo disfruto mucho. Yo creo que desde que encontré mi pasión, eh, disfruto mucho cada una de las cosas que hago y francamente soy muy feliz. O sea, estoy en una etapa de mi vida
en la que soy muy feliz. La verdad yo me doy cuenta de eso porque pues te sigo en redes sociales y veo tus historias, sobre todo lo disfrutas más cuando estás entrenando en el spinning, en indoor. Ahí te veo Eh, dándole. No, y está perfecto, está perfecto. Cabe mencionar que Patty es una mujer que tiene una gran trayectoria. En lo personal me ayudó mucho. Ella es de la ciudad de Campeche. Ella me ayudó mucho en mi etapa de adolescencia. Literal, ella vio mi crecimiento, de dónde estuve, a dónde pubertad, voy. conocí su pubertad. En mi pubertad, en la edad de que nadie me entendía, de veras que no me podía mover solito en camión, porque hay muchos temas, ¿no? Pero le agradezco, ella fue parte muy fundamental de mi crecimiento y mi desarrollo durante la adolescencia, y donde aprendí a mandar a la fregada a todos los que no me interesaban. Pero bueno, entonces, gracias por todo lo que has hecho, la verdad. Ahorita, Gracias. para mí es un placer, para mí es un placer. Tienes una gran trayectoria. Actualmente, inclusive, psicóloga clínica, mamá, ciclista indoor, eres coach de spinning, eres mamá. Wow. De todo lo que está pasando esto que me platicaste, Pati, a fin de cuentas, ¿por qué Pati hizo o por qué decidió emprender? Wow, es una buena pregunta y hay muchas respuestas alrededor. Una, mi papá fue empleado muchísimos años y de hecho trabajó toda su vida, casi toda su vida profesional en una empresa. Y yo creo que él estaba muy consciente de las cosas que pasan cuando dependes de alguien, ¿sí? Y desde que yo era una adolescente de 12, 13 años, mi papá me enseñó a ganarme mi propio dinero, ¿sí? Eh, yo empecé a estudiar dentro de las tantas cosas que he hecho en la vida. Soy desde muy chiquita, me formé como programadora analista. Yo programaba y estaba metida en el mundo de las computadoras. También estudié, antes de los 15 años ya era yo eh, técnico en reparación de computadoras y eso me impulsó mis tiempos libres. Mi papá siempre me los ocupaba aprendiendo cosas, ¿sí? Y desde los 15 años empecé a trabajar en esas cosas que yo sabía, o sea, de pronto, no sé, a los 15 años ya estaba yo siendo encargada de un taller de reparación de computadoras y estaba yo metida en la electrónica y en el hardware y en el software, programando cosas desde muy chiquita y empecé a ganar mi propio dinero. Pero habían cosas que no me gustaban, por ejemplo, a los 15 años, estando en empresas que de pronto me tocaba trabajar para ellas, me tocaba sufrir acoso sexual porque estaba yo muy chavita, me tocaba que de pronto no era tomado en cuenta mis opiniones porque estaba yo muy chiquita y terminaba yo reparando lo que otros hacían mal. Entonces, desde ahí se empezó a gestar como esta necesidad de tener lo mío, ¿sí? Ya siendo estudiante, cuando estaba yo en la preparatoria, perdón, me acuerdo que mi papá me dio un carro porque siempre viví lejos de la ciudad, ¿sí? No vivía yo en la ciudad, siempre vivía yo lejos de la ciudad, entonces mi papá me dio un carro y mi papá sacó exactamente los kilómetros que tenía yo que recorrer de mi casa a la universidad y de la universidad a mi casa y exactamente ese número de kilómetros era el número de litros que le echaba a mi carro. Y me acuerdo mucho que mi papá me decía, la vuelta que te des tú de más, te la tienes que pagar tú, ¿sí? Y entonces, si mis amigas llegaba el artista y queríamos irnos al aeropuerto a perseguir artistas y si queríamos ir a la esquina a comprar algo, pues desde los 15, 16 años sí tuve con qué moverme, cosa que muchos no tenían, pero la vuelta además la tenía que pagar yo.
Entonces ahí empecé a crear formas para ganar dinero, que fue, me acuerdo que empecé haciendo trabajos en computadora, terminaba yo arreglando las computadoras de mis amigos, haciéndole los trabajos a mis amigos, trabajando los fines de semana, reparando computadoras para ganar dinero. Mi primer choque, que fue como a los 17 años, mi papá me dijo, yo ya te entregué el carro, es tuyo, ve cómo le haces para componerlo. Y esa necesidad, que es la teoría de la motivación, eh, dicen que el crecimiento humano y la motivación viene pues, de la necesidad, ¿sí? Viene de esta, o sea, esta generación de movimiento, te tienes que mover para hacer algo, viene desde cuando tienes una necesidad y cuando eres consciente de esa necesidad, ¿sí? Y yo creo que allá empezaron los primeros temas de mi vida. Me acuerdo mucho que a los 12, 13 años había una, una cadena de venta de productos norteamericanos que se llamaba Amway, ¿sí? Y mi papá me compró, o sea, se inscribió en ese programa y me daban cursos de ventas, ¿sí? Allá te daban cursos de ventas, de motivación. Y yo desde los 12, 13 años ponía los cassettes y me ponía yo a escuchar a estos motivadores y a esta gente que entrenaba en las ventas. Y empecé a vender Amway desde los 12, 13 años. Lavaba yo los sillones de mis tíos para ganar dinero. Entonces siempre hubo esta parte donde mi papá me impulsó o nos impulsó. Somos tres mujeres de familia, ¿sí? Somos tres hijas. Mi papá no tuvo varones. Nos impulsó como a generar nuestros propios recursos. Eso fue estando hasta en la preparatoria. Cuando llegué a la carrera, me empecé a frustrar mucho porque me daba cuenta que de pronto tenía maestros que no asistían a la clase y no daban la clase. Y a mí me preocupaba mucho. Yo recuerdo que yo iba, por eso creo que el maestro Jiménez Laiseca, el maestro Jorge Laiseca, me tomó muy en cuenta, porque yo era la clásica fastidiosa que iba a decirle, maestro, al coordinador de la carrera, no llegó, el maestro tiene 2 semanas que no llega a clases. ¿Qué va a pasar cuando nos pongan los exámenes? ¿O qué va a pasar cuando yo tenga un paciente y yo no sepa qué decirle? Ahí me empecé a distinguir porque el común denominador de mis compañeros como estudiantes era mejor que no llegue el maestro, ¿sí? Eh, Desde que entré a la carrera, siempre he sido muy movida. No soy hiperactiva cerebral, pero no soy tan hiperactiva físicamente. Me gustaría hacerlo para no cansarme tanto físicamente, pero siempre me ha gustado aprender, estudiar, investigar mucho. Y desde que entré a la carrera me metí a ser, ahora sí que a ser voluntaria en varios lugares. Y eso me hizo conocer el sistema, Oscar. Al estar inserta como voluntaria, me hizo conocer cómo es el sistema de trabajo. Y yo de pronto veía que el sistema era tan hipócrita con mi carrera, tan nefasto, tan político, tan que no importaban los conocimientos que tuvieras o no importaba mucho las ganas que le pusieras, sino que pues siento decirlo, que aquí en Campeche todavía la mayoría la mayor parte de la economía depende de papá gobierno, ¿sí? Entonces era si al jefe, aunque me hubiera esforzado muchísimo, si al jefe le convenía poner a tal persona, o sea, muchas veces me quitaron las oportunidades porque no era conocida políticamente ni era conocida socialmente, no tenía, mis papás no eran ricos. ¿Sí? Y me quitaron oportunidades había cosas que yo me ganaba con mi trabajo y me ganaba con mis conocimientos, pero no me daban el lugar porque se lo daban a otro. De pronto, estando en el trabajo de voluntaria, me tocó ver cómo trataban mal a los niños
o les daban un mal servicio porque la gente que estaba puesta en el puesto solamente cumplía con su horario de trabajo. No tenía esta pasión, no tenía este amor a lo que hacía y de pronto me llenaba mucho de frustración darme cuenta. Yo estuve de voluntaria mucho tiempo. Estuve primero haciendo servicio social y luego me quedé de voluntaria en un lugar para trabajar con niños de calle, con niños con situación de calle. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con adolescentes. Yo empecé a trabajar con adolescentes cuando tenía como 18 años, o sea, era casi un adolescente. Y trabajé con niños en un lugar donde pues los papás están en la cárcel y de pronto un albergue infantil. Y ahí me daba cuenta de las injusticias, que de pronto llegaban las señoras del voluntario y nos daban órdenes de que por favor, nada más que el niño se acerque en la foto, pero que no se acerque más allá, ¿sí? O que no las besen, o que no, y supuestamente son la gente que ayuda. O me tocaba ver cómo había los psicólogos o los que estaban contratados trataban mal a las personas y no daban los servicios que le tenían que dar. Y eso a mí me llenó de mucha frustración. Y desde ese entonces yo me acuerdo que dije, no quiero pertenecer al sistema, no quiero ser parte de esto, no quiero ser la persona que está esperando su quincena y que quiero nada más cubrir las horas. No quiero ser esto, no me quiero convertir en esto, ¿sí? Y eso me hizo emprender, o sea, yo vengo desde adolescente con esta idea de tengo que tener lo mío, tengo que tener lo mío. Me recuerdo que en la carrera, eh, cuando me frustraba que los maestros no llegaban o los maestros daban la clase como les daba la gana, ya estaba el internet. Me acuerdo que yo me metía a buscar seminarios en internet y todo el fin de semana me la pasaba leyendo. Me encantaba confrontar a los maestros para que se den cuenta que no sabían suficiente o lo que estaban diciendo no estaba tan actualizado. Y ahí empezó a surgir otra necesidad. Empecé a contactar con escuelas y empecé a contactar con congresos y pues empezó a crearse la necesidad de viajar, salir de Campeche para aprender. Mis papás eran de clase media, te digo, somos 3 hijas, yo soy la mayor, entonces muchas veces mi papá no podía pagarme más allá de lo que me daba, ¿sí? O sea, yo nunca tuve un problema con mi papá, jamás estudié con copias, siempre me compró los libros, pero no había dinero para otras cosas. Entonces, ahí venía lo que me decía, lo que me enseñó mi papá. ¿Quieres eso? Busca la forma de ganártelo. Entonces, en la carrera, empecé a hacer una hortaliza en mi casa. Hice una hortaliza y empecé a vender verduras, empecé a vender lechuga, rábano, y empecé a hacer mi hortaliza y entonces a las mamás de mis amigas les vendía yo hortalizas, productos verdes. Iba a Mérida y mis papás me compraban, no había Sam's aquí en Campeche, entonces compraba yo cosas de Sam's, compraba yo accesorios, compraba, y entonces empecé a vender desde un calzón y un brasier hasta un arete y una diadema, y empecé a ganar mi propio dinero, empecé a vender cosas. Por ahí también se me pasó por la mente eh, compré unas gallinas ponedoras, unas gallinitas ponedoras peruanas, que su huevo es de color verde y su huevo, investigando, en ese entonces no había el concepto de orgánico, ¿sí? Pero investigando en ese entonces me doy cuenta, o sea, estudiando sobre estas gallinitas, descubro que su huevo tiene muy poco colesterol. ¿Sí? Y entonces empiezo a vender huevos orgánicos con bajo colesterol. Y empiezo con esta idea de cuidarnos y de pronto me di cuenta que tenía una granja.
De unas gallinitas se convirtió en una granja. Entonces, todas las mañanas me levantaba yo a checar mi hortaliza, me salía yo a correr primero, luego regresaba, checaba mi hortaliza, checaba las gallinas, eh, ya tenía yo el dinero para pagar más gasolina y entonces iba yo a repartir huevos entre las mamás de mis amigas con esta idea de, pues son huevos, yo no le decía orgánicos, son huevos bajos en grasa y colesterol, ¿sí? Y sin darme cuenta ya tenía yo un pequeño negocio. Vendía ropa, vendía accesorios, vendía hortalizas y vendía, pues ahora sí que vendía huevos, ¿sí? Tuve los suficientes para hacer mi propio negocio desde muy chavita y eso me permitió irme a otras universidades, a conocer a otros congresos, a conocer y empecé a conocer gente. Empecé a relacionarme con gente que tuviera estas ideas y el salir me permitió a mí tener otras ideas, ¿sí? De quiero un consultorio, quiero, y yo me imaginaba cómo quería mi consultorio. Yo me imaginaba, o sea, lo traía yo en la mente. Yo quiero que mi consultorio tenga muebles así, tenga una mesa así. Yo quiero que el paciente llegue y haga esto. Quiero que se le trate de tal manera. Eh, yo me lo empecé a crear en la mente y me empecé a relacionar con personas. El salir, pero para eso yo lo tenía que pagar. El salir me hizo relacionarme con personas que tuvieran como más ideas y que me enriquecieran con estas ideas. Claro que yo llegaba a Campeche y pues era un bicho raro, porque para todos mis compañeros era algo, pues, yo recuerdo que tenía yo compañeros que me decían, ¿qué ganas yendo a los voluntariados si no te dan, si no te pagan, si no te dan nada? Y yo decía, aprendo, ¿sí? Eh, Tuve gente que me orientó muy bien y creo que la disciplina que me enseñaron mis papás me ayudó como a lograr lo que quería. Y era bien triste y muy frustrante porque no sé si a ti te ha pasado, pero siempre hay gente que te quiere sabotear tus ideas, ¿sí? Y yo siempre quise ser psicóloga clínica. Por eso me acuerdo que cuando estaba yo en la preparatoria me metí a estudiar químico biólogo, llevé las materias más difíciles de la preparatoria y me decían, pero ¿por qué si pudiste entrar a disciplinas sociales y allá no hay tanta complicación? Porque yo quería saber del cerebro humano, yo quería saber cómo funcionaba el cerebro humano. Entonces, siempre me compliqué un poquito más, pero eso también me ayudó a destacarme en la forma en la que yo trabajaba. Y me acuerdo mucho, Oscar, que estando en la carrera, más o menos por ahí de sexto, séptimo semestre, tuve maestros que me dijeron, no vas a encontrar trabajo. No vale la pena que estudies clínica porque aquí no hay trabajo de eso. Nunca vas a encontrar trabajo. De hecho, fui una de las precursoras para que se abriera la especialidad en clínica, porque yo le decía a este coordinador, al cual hasta el día de hoy yo admiro muchísimo, ¿sí? Él fue mi tutor, el maestro Jorge Jiménez Laiseca, el cual estoy totalmente agradecida por toda la orientación y el acompañamiento que hizo conmigo. Yo le decía, si no hay clínica, si no se abre clínica, yo me salgo de la carrera y me voy a otro lado. No sé con qué me iba yo a ir porque mis papás no tenían para mandarme a otro lado, pero yo sabía que quería estudiar eso. Y me acuerdo mucho que me dijo el maestro, güerita, compruébame que hay la necesidad en el Estado. Y mi grupo estuvo encargado de hacer una serie de entrevistas a todos los niveles de escolaridades, desde kinder, primaria, secundaria. Nos fuimos a los pueblos para preguntar si había una necesidad de un psicólogo clínico. Por supuesto que lo había, pero hasta el día de hoy no hay los suficientes recursos, no hay la suficiente disposición del Estado, ¿sí? O del gobierno para pagar y para contratar a gente capacitada. Entonces,
Imagínate que tu maestro, o sea, del que tienes que aprender, del que tienes que te tiene que motivar a, tienes que hacer un buen trabajo, te diga, no va a haber trabajo, no vale la pena que estudies esto, no va a haber trabajo, no vas a tener trabajo, ¿sí? Vas a salir de la carrera y vas a ser un desempleado más, no vas a conseguir esto. Para mí era sumamente frustrante eso. Y fue cuando dije, tengo que hacer mi consultorio, tengo que hacer, tengo que hacer algo que crezca y que cambie la visión de lo que es el psicólogo clínico. Y invité, me acuerdo que invité en ese entonces a un grupo de amigas, eh, o sea, las traje al consultorio, lo que tú conoces, lo que actualmente es mi consultorio. Me acuerdo que era una casa deshabitada. Las traje y les dije, miren, podemos hacer esto, yo tengo trabajo, yo tengo tiempo trabajando con adolescentes, podemos hacer esto. Y todas me dijeron que sí, pero ninguna quiso emprender conmigo. Jamás quisieron, o sea, cuando ellas se dieron cuenta que yo realmente lo estaba llevando en serio, me dijeron no, no va a haber trabajo, ¿sí? Se buscaron trabajos de gobierno se buscaron trabajos en instituciones y me dejaron sola. De hecho, habíamos planeado, me acuerdo mucho que habíamos planeado salir a vivir solas de la casa de nuestros papás, o sea, nos íbamos a salir, nos íbamos a independizar terminando la carrera porque íbamos a hacer un consultorio muy exitoso y nos iba a ir muy bien. Fui la única que se salió de su casa, ¿sí? Yo terminando la carrera desde los 21 años, se me pasó la idea, tenía yo unas broncas allá con mi mamá y se me pasó la idea que si yo no me salía de mi casa, no iba a sentir la necesidad. Y si no sentía la necesidad, no me iba a poner lo totalmente creativa para hacer algo. Y me acuerdo que el único que me apoyó fue mi papá. Mi mamá no estuvo tan de acuerdo porque en Campeche hace veintitantos años salirte de tu casa mujer no era nada bien visto. Incluso tuve muchas amigas que sus papás les prohibieron hablarme por estas ideas que yo tuve. Y recuerdo que me salí, mis papás me entregaron mi ropa, mi cama y mi tocador que me regalaron a mis 18 años. Es con todo, es con lo único que me salí de mi casa para tener la necesidad. Yo decía, si siento la necesidad voy a ganar dinero. Si me quedo aquí en mi casa, voy a tener todo cómodo y no va a ser tan rápido, ¿sí? Y así empecé. Impresionante, impresionante ese proceso, yo no lo conocía, te agradezco que lo compartas ahorita. Hice mis respectivas anotaciones de mi libreta que el bebé me hizo el favor de ir desglosando poco a poco. Entonces, hubo una parte, yo te entiendo mucho y sí lo reconozco bastante porque a mí así me pasó. Yo también, no sé si fue por ti, si fue causa de haber tenido una terapia contigo de grupal, en el cual yo hackeé mi mismo cerebro y dije, no, sabes que no. Aquí en la parte que tú comentaste, el hecho de que te sumaba los kilómetros para ir y regresar, y fue donde empezaste, óyeme, pero ¿por qué me controlas a mí? O sea, yo te voy a apoyar, ahí está, ¿no? Pero como que te controlan. Y no está mal que te controlen, sino que está mal que no quieres, que quieres hacer cosas, pero tus papás en ese momento no pueden hacerlo. Hay que ver la forma de cómo hacerlo, ¿no? De manera legal, porque hay personas que se van por lo fácil, ¿no? Comentas también de que chocas tu carro y lo reparaste. Eso me imagino que fue algo bastante impactante. Penoso aparte porque ya tenía permiso de conducir, tenía yo 16 años, ¿sí? Estaba en segundo año de prepa. Y mi carro, yo tenía un Volkswagen, mi papá me dio un Volkswagen. Entonces el Volkswagen, o sea, le choqué, o sea, el de adelante frenó de golpe y no me dio tiempo y me estampé con. Entonces el Volkswagen quedó aplastado por la parte de adelante. Me acuerdo que mi papá cuando lo vio
o sea, me dijo, es tuyo, lo quieres ver bien, arréglalo tú. Yo no te lo voy a pagar porque eso tú lo hiciste. Fue tu descuido. Pues tenía yo 16 años, era un adolescente y con todas las cosas que pasan los adolescentes, yo estudiaba el Hermilo Sandoval en la universidad de aquí de Campeche y recuerdo que me daba mucha vergüenza estacionar mi carro en el estacionamiento de la universidad porque me daba mucha vergüenza que mis amigos se burlaran de mí, de cómo estaba mi carro, aplastado, golpeado. ¿Sí? Entonces yo estacionaba mi carro hasta la Plaza Universidad y caminaba para que nadie viera mi carro. Obviamente me urgía que ese carro quedara reparado, ¿sí? Porque yo escondía mi carro, era un adolescente, o sea, yo pensaba como un adolescente. Me acuerdo que esas vacaciones pedí trabajo en la escuela donde estudiaba cómputo y me contrataron de secretaria del director y era la asistente del director, entonces tenía que armarle las clases al director, tenía que entrar a hacer las anotaciones de sus clases, tenía yo que hacerle las clases al maestro, al director de la escuela, me mandaban o sea, me explotaban, pero eso fue una etapa bien bonita, a mí me encantaba esa etapa. Mis papás creyeron que me iba a dedicar a la tecnología. Cuando yo dije que iba a estudiar psicología, esa también fue otra historia. Cuando yo dije que iba a estudiar psicología, me mandaron al psicólogo a convencerme de que no estudiara psicología. ¿Sí? Mis papás no estaban de acuerdo, no veían esto como una carrera ni como una ciencia. Eh, y como me veían tan metida en el mundo de la electrónica, de las computadoras, del software, del hardware, me la podía yo pasar horas desatornillando y componiendo computadoras. Para mis papás fue un shock cuando yo dije voy a estudiar psicología, ¿sí? O sea, fue terrible para mis papás. Entonces, yo recuerdo esa etapa de mi adolescencia y de verdad que la disfruto mucho porque me acuerdo, tengo un recuerdo muy bonito en donde estoy tirada en el piso componiendo una computadora que ya tenía como 3 horas metida en esa computadora y no me quedaba como yo quería. Y llegaba mi amiga Dulce, que era mi mejor amiga de la preparatoria, eh, y me decía, Patito, porque así me decía, Patito, todavía no has terminado, ya vamos, ya, o sea, ella llegaba a buscarme en mi trabajo para ir a correr a Malecón en las tardes en esas vacaciones. Entonces yo me tenía que apurar, ¿sí? Y no me importaba estar todo el día ahí, pero lo recuerdo con mucho cariño, o sea, yo recuerdo con mucho cariño esa etapa en donde trabajé, porque también me ayudó a formar mi personalidad, ¿sí? O sea, enfrentarme, por ejemplo, al acoso sexual de gente adulta con una chavita de 15, 16 años que está ahí tratando de aprender, que le tienen que dar órdenes y que de pronto pues no te queda otra que seguir la indicación, tener que defenderte, ¿sí? Yo recuerdo que muchas veces le decía a mi mamá, hay un señor que me anda molestando, mamá, hay un señor que cuando salgo me anda siguiendo, pues mi mamá también tenía ideas medias raras y mi mamá decía, defiéndete. O sea, nunca fue a defenderme, era defiéndete. Y el tener que sacar como ese carácter tan chiquita, yo creo que eso también me ayudó a muchas cosas. Sí, realmente es un todo. Hay dos, bueno, en las cuestiones del emprendimiento y los negocios, hay una frase que se dice, o te pones a llorar o te pones a vender pañuelos. En esta parte era o te deprimes o tomas la oportunidad como una experiencia y sales adelante, ¿no? Hubo una parte que comentaste que me dijiste, oye, pues no se te ha pasado de que te quitan oportunidades por esto y el otro. Una parte que tú comentaste, ¿sabes qué? Es que a mí me quitaron oportunidades para trabajar en el gobierno y todo eso. Yo me pongo a pensar, ya que vamos creciendo y somos adultos y tenemos toda la experiencia del mundo, gracias por quitarme esas oportunidades. Porque realmente si hubieras tenido esas oportunidades no estarías acá, no estaríamos aquí. Es más, ni siquiera nos hubiéramos conocido, Pati. ¿Estás de acuerdo? Entonces Sí, las cosas pasan para algo. Y si ahorita, yo siempre lo he dicho, si hasta ahorita nos conectamos, hasta ahorita fue para algo, ¿no? Entonces,
yo siento que sí, o sea, hay cosas que pasan que pues te hacen más fuerte. Como hombre, como mujer te hacen más fuerte. O si no quieres aprender de ellas, vas a asumirte, asumirte en toda la depresión y todo. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita con las generaciones actuales? Sí, las generaciones actuales ahorita sí tienen mucha hambre de crecer, mucha hambre de salir adelante, quieren hacer cosas impresionantes, pero no están dispuestos a pagar el precio. El precio que tú Exacto. pagaste, el precio que yo pagué, el precio que están pagando personas tal vez de mi generación hacia la tuya, de entre esas generaciones, sí están dispuestos a pagar el precio, pero los de ahorita no. Ay, me volteó, me volteó y me vio feo. Y tú sí, ¿te vi a ti, para empezar? O sea, y se sienten ofendidos. No, 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 o sea, es algo impresionante. Ahí me ha pasado también de que voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando, y como te ha pasado también a ti, porque tú tienes una chispa y una energía muy atrayente de todos, Gracias. tanto lo bueno como lo malo. A mí también me ha pasado de que cuando brillas mucho, a las personas les opaca tu brillo. Pues uno tiene de dos, o sea, yo aprendí, pasé por un proceso de crecimiento personal, así como tú pasaste por agua y de crecimiento personal, que eso fue parte de, todos somos tocados por las redes de mercadeo. En las redes de mercadeo aprendí, conocí a uno de mis mentores, se llama Daniel Javid, que aprendo muchas cosas de él, todo lo positivo lo aprendo, lo negativo de cada quien, pues ya cada quien tiene su vida, todos a fin de cuentas somos humanos, ¿no? Él me enseñó mucho una parte que dice, no importa el qué dirán, no importa el qué diré, y hasta la fecha lo sigo aplicando. Es muy difícil poderlo aplicar, porque a veces somos humanos y tenemos que, a veces, pues somos muy reactivos ante algo que pasa, ¿no? Entonces, lo importante no es el qué dirán, porque si mucha gente dice, no, es que te van a decir esto, o como te pasó a ti, sí, vamos a hacer el negocio y todo, y como vieron que era en serio esto, no, ¿sabes qué? No es cierto, no es cierto. Yo nada más te dije que sí porque eres mi amiga. Me ha pasado. Y me pasa, pues, yo desarrollo las redes de mercadeo y es más fácil que te digan que no, que te digan que sí, porque muy poca gente empieza a creer en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a ver que las cosas están así fuertes, tú dices, no, ¿sabes qué? No quiero, no quiero. Entonces, ahí es donde nosotros mismos empezamos a tener un crecimiento y un desarrollo y decimos, ok, perfecto, no es para ti, no importa. No tienes la visión, no pasa nada. Yo sí la tengo, yo voy a seguir adelante. Y yo lo he aplicado mucho, yo en las redes de mercado lo he aplicado mucho, ¿sí? Mira, yo quiero que formemos equipo y trabajemos juntos y crezcamos juntos. Pero si no quieres, no pasa nada, porque la verdad es que yo, contigo o sin ti, yo voy a crecer. O creces conmigo o crezco yo solo. Y hay personas que se suman, hay personas que no se suman, y es completamente válido, digo, hay de todo en la Villa del Señor, ¿no? Pero eso es lo que nos topamos los emprendedores cuando tenemos situaciones muy complicadas. Yo, gracias a Dios, le agradezco muchísimo a ti, ¿sí? Que fuiste parte de mi crecimiento, a los scouts, porque mencionaron muchísimo el tema de la resiliencia, muchísimo, 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 y a las redes de mercadeo, porque también me enseñaron otra parte de la resiliencia. Una cosa es la resiliencia en el liderazgo, como los scouts, cuando eres chico y adolescente y todo eso, y la otra es la resiliencia en el tema de los negocios, en el tema de las inversiones, en el tema del dinero, que esto y lo otro, y el tema de hacer sociedades. Es algo impresionante. Yo siempre por eso recomiendo las redes de mercadeo, si las desarrollan, ¿no? Eh, Comentaste digo, retomando un poco el tema que tocaste hace ratito, de que tú quieres estudiar psicología. Es impresionante lo que me comentas, porque yo sí lo entiendo muy bien. Tú querías estudiar psicología y tus papás te llevaban con un psicólogo porque tú estabas loca, porque no debes estudiar psicología. No está mal, digo, a fin de cuentas, pues los papás siempre van a querer lo mejor para nosotros, pero ellos veían y decían, no, es que no le vas, o sea, ¿qué onda con mi hija? O sea, entre sus ideas No es va a tener completamente trabajo. O sea, una de las cosas que mi papá me decía era esto, no hay trabajo. Y yo recuerdo que el psicólogo, el que me llevaron, luego lo vi en algún curso, luego lo vi en algún curso, y me le presenté. Yo recuerdo que el psicólogo me dijo, no vas a tener trabajo, o sea, vas a estudiar una carrera que aquí no hay trabajo, que aquí no hay, y aquí me tocó hacer brecha. Yo abrí la primera escuela de psicoterapia aquí en Campeche. Do- o sea, no era mía, yo promoví que esta escuela viniera, ¿sí? A formar psicoterapeutas, porque yo decía, bueno, si yo no puedo ir, yo tengo que traer los recursos.
no me puedo ir al extranjero, siempre fue de estudiante, siempre fue mi alucina irme a España a estudiar psicoterapia, pero mis papás no tenían los recursos, entonces compraba libros, contactaba gente, le escribía yo correos electrónicos a los terapeutas que yo conocía y ellos me mandaban información y así conocí personas que fue, te digo que tenía, la escuela de psicoterapia se abrió aquí cuando yo tenía 21 años, ¿sí? Abrí la primera escuela de psicoterapia, abrí los primeros grupos de especialidades en psicoterapia eh, y empecé a formar esta generación de muchos terapeutas que ahorita están trabajando como terapeutas, ¿no? Pero para mí fue un reto hacer esto. Y yo quiero tocar el tema de las cosas que se tienen que pagar por esta visión extraordinaria, que no es extraordinaria, que hay mucha gente que lo tenemos y lo trabajamos para lograrlo, ¿sí? Pero que estas rarezas, que de pronto estas ideas que se me venían a la mente y que yo lograba, no sabía la gente con qué esfuerzo. Hay una cuestión cultural y hay una cuestión social que de pronto no te sabotean y quieren, como tú decías, opacar este brillo. Cada vez que yo lograba algo a nivel profesional y a nivel académico, hasta el día de hoy, se generan rumores de que eso yo lo logro gracias a algo que no es tan bueno. ¿Sí? O porque anduve con alguien, o porque me acosté con alguien, o porque le tuve que dar las nalgas a alguien, o porque ya no está en ese lugar porque ya no se las dio. O sea, es una cuestión cultural, es una cuestión social con el que yo he tenido que luchar como mujer, ¿sí? No quiero decir que en este campo de la psicoterapia, sino como en este mundo del emprendimiento, ¿sí? Obviamente cuando yo empecé hace 25 años, Oscar, pues yo era de las pocas que así, se atrevía a hacer algo. Y recuerdo que una maestra de cuando traje esta escuela, una maestra de mi facultad me pegó de gritos y me amenazó y me dijo que de su cuenta corría que yo no tuviera cédula profesional y que de su cuenta corría que a mí me metieran al bote por lo que estaba yo haciendo. Y yo recuerdo que moría de miedo. Yo solamente acudí con mi tutor y le dije, maestro, ¿me pueden hacer algo? O sea, estoy haciendo algo mal. Y me dijo, no, estás haciendo algo diferente. Y no toleran que que una muchacha de tu edad esté haciendo algo diferente. Entonces eran los primeros trancazos que yo tenía por hacer y pensar diferente. Esa fue una de las cosas que yo tuve que pagar por querer algo diferente para mí y crear algo diferente para la gente, ¿sí? Cada vez que yo, no sé, lograba un trabajo o me reconocían en algo, nunca faltó la compañera de la escuela que dijera, porque anda con fulano de tal. Y eso para mí era sumamente frustrante. Bueno, hasta el día de hoy, hace 2 días me enteré, ahora porque estoy en el mundo fitness, resulta que estoy haciendo las cosas porque ando con alguien, ¿sí? Y eso es sumamente frustrante, pero eso es una cuestión cultural, ¿sí? Y siento decirlo, porque yo viví en Mérida, estudié en Mérida y estuve muchos años en Mérida, jamás me lo encontré en Mérida. A mí nunca me atacaron por generar conocimiento, nunca fui atacada, siempre fui respetada por mis colegas hasta el día de hoy. Nunca, la gente no se fijaba en eso. En mi estado sí. Y eso es muy frustrante. Para mí como mujer ha sido muy frustrante tener estos comentarios y tú lo sabes, cuando nosotros logramos algo es porque fueron muchas horas de estudio, de dedicación, de disciplina y de esfuerzo. Creo que a mis 25 años de práctica clínica,
si estoy donde estoy, es porque lo he trabajado, no porque alguien me lo regaló. Así es, pero lamentablemente muy poca gente lo entiende. Entonces, y sí es importante, impactante que, pues, es conforme a la educación, conforme a los principios, conforme a lo que van arrastrando desde los padres. Aquí, como tú dices, nos toparon aquí, no te lo topas aquí en Mérida porque aquí a la gente le vale madre. No le interesa tu vida, a ellos les interesa seguir adelante y crecer y avanzar. Ah, no, ahí en Campeche, porque estuve en Campeche y porque lo digo, nada más buscan, ah, tú brillas más, no, tú no puedes. No, no, vas para abajo, ¿no? La cubeta de los cangrejos, ¿no? Y ahí sí es muy representativo. Nada más en Campeche, aproximadamente todo el estado son como 900,000 habitantes y en Mérida son más de 1,000,000 de habitantes en la ciudad de Mérida. Entonces, aquí hay mucho cambio de cultura, entonces todo viene con la educación, con la programación, con el que, hijo, échale muchas ganas, saca muy buenas calificaciones para que terminando tengas un buen, Sí, trabajo. porque Ujú. estamos programados por, y no, y en algunas ocasiones no es culpa de los papás, son cosas que se van arrastrando y todo, entonces cuando tú rompes el molde, cuando te vuelves una oveja negra, no, tú estás mal, tú esto, tú el otro, taca, 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 y me pasó muchísimo en las redes de mercadeo. Gracias a las benditas redes de mercadeo me doy cuenta de muchas cosas, ¿sí? Y pues gracias a Dios me topo con personas como tú, que tienen mucho crecimiento personal, que es una persona que es pensante, que yo en ese momento no entendía muchas cosas porque yo era ignorante de eso, ¿sí? Y gracias a Dios a fin de cuentas sigo siendo ignorante con muchas cosas, pero al menos me ocupo por pues aprender y tener un poco de conocimiento, ¿no? Chicos, regresamos con esa entrevista, sí, tuvimos que cortarla porque pues Instagram nada más nos permite 1 hora en vivo, entonces no podemos perder esta entrevista con este mujerón, que por fin nos podemos conectar después de que muchos detalles técnicos, pero aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo y seguimos con la entrevista. Pati, por favor, compártenos tu experiencia más difícil. Yo sé que has tenido muchísimas, pero nada más quiero una. Tu experiencia más difícil al momento de emprender. ¿Cuál fue? Am, el, el, el abrir camino en en un lugar que no era fértil y el lograr que me respetaran aún siendo muy joven. ¿Estás de acuerdo que yo empecé a ser terapeuta? Mi trabajo como terapeuta, no sé si tú te acuerdas, pero cuando tú me conociste tenía 21 o 22 años. Sí, saquen Yo, cuentas. yo, yo sé que eras muy joven, pero no sé cuánto. Yo me acuerdo que fue en el centro, pero no sé qué edad tenías. Como 21 o 22, máximo 22, no tenía más. Y el abrir brecha en este terreno, en este campo, sí, que no era nada fértil, que no había gente aquí, el tener que tratar con gente mayor que yo y el ganarme como el respeto y el lugar siendo muy joven. Eso fue muy difícil. Me acuerdo que tuve grandes maestros y grandes asesores en mis consultas o en el momento de hacer negociaciones, por ejemplo, en la escuela donde yo era directora de psicoterapia y de pronto teníamos que hacer negociaciones con instituciones. Recuerdo muchas veces que me querían chamaquear porque estaba yo muy chavita, ¿sí? Y tenía yo que ganarme el lugar y el respeto a través de mi seriedad, la forma en la que yo hablaba y tuve muy buenos asesores porque me entrenaron para ser líder, ¿sí? Me entrenaron para poder hacer este trabajo de representar con dignidad los estudios que estaba yo teniendo. Entonces, yo recuerdo que por ejemplo, me tenía yo que vestir como alguien mayor. Jamás he sido de maquillarme mucho, ¿sí? Sí, y siempre mi estilo de vestir ha sido muy casual. En ese entonces tenía yo que ir con mucho maquillaje, mucho para lo que yo usaba,
¿sí? Tenía yo que ir con mucho maquillaje, tenía yo que vestirme muy formal y tenía yo que ser muy seria para que la gente me tomara en serio. Y aún así me daba cuenta que por cuestión cultural, por ser mujer, no era suficiente. Entonces tuve que reforzar carácter, tuve que entrenarme frente al espejo para practicar miradas, movimientos. Tenía yo que practicar cuando daba yo conferencias, por ejemplo, cuando me tocaba dar algunas opiniones, tenía yo que practicar frente al espejo el modelo que quería yo proyectar, ¿sí? Y eso era algo nuevo para mí. Eso no te lo enseña ninguna universidad, jamás. Eh, y recuerdo que o sea, ese abrir brecha, el abrir camino, para mí fue una de las cosas más difíciles porque tuve que entrenarme mucho como persona. Sí, yo recuerdo que tenía en ese entonces, el que era mi maestro, era mi jefe también, antes de entrar a una clase, se lo agradezco, en ese momento era muy duro para mí, pero antes de entrar a una clase de especialidad, estaba yo estudiando la especialidad en terapia infantil, pero antes de entrar a la clase me encerraba en mi oficina con él y él me tomaba los libros, me tomaba la clase y me decía, eres la directora, tienes que saber más que ellos, eres la directora, no puedes, no pueden ver que no sepas. Y entonces, o sea, era la que tenía que estudiar más y cuando yo entraba a la clase que iba a tomar, yo ya me tenía que saber la clase. Y eso a mí me ayudó en todo, porque antes de dar una entrevista, antes de dar una conferencia, antes incluso de entrar a una sesión, yo repaso teóricamente todo lo que tengo que decir. Me formó en disciplina y excelencia. Claro que a los 22, 23 años, cuando hice dos especialidades al mismo tiempo, porque la exigencia es que yo tenía que saber más que la gente grande que trabajaba en ese lugar, que yo era su jefa, ¿sí? Eh, pues lo difícil es hacerte respetar por esos dinosaurios que de pronto ya estaban en el sistema de la psicoterapia en ese momento, en el lugar donde yo estaba. Es wow, 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 wow. O sea, mis respetos porque sí en esa época es muy complicado. Ahorita sigue siendo complicado, pero no como en esa época el hecho de ser mujer. Tú qué sabes, ¿no? O sea, los hombres son los que saben aquí, los hombres son los que toman las decisiones, los hombres, y la mujer hacia un lado. Y a mí me ha quedado muy claro y lo he visto, digo, lo he analizado porque aparte con las redes de mercado he aprendido un poco de comportamiento humano. Me he dado cuenta que el humano está muy acostumbrado a siempre a sobajar o a menospreciar a la persona o a lo que realmente demuestra una amenaza para uno. En este caso, por ejemplo, y me quedó muy claro, la raza negra es la raza más fuerte, más poderosa que existe en el mundo, ¿sí? Porque físicamente son muy poderosos los hombres y mujeres negros, son muy poderosos, tienen un físico más fuerte, su cuerpo es más resiliente, se regenera más rápido, son más fuertes, son más grandes, son mejores en muchas cosas. Entonces pasa que los blancos siempre los sobajan porque los blancos sienten ahí un miedo de ser sobrepasados, ¿no? Igual con las poblaciones indígenas, igual con eso, con otro, igual con las mujeres, ¿sí? Muchos hombres, siempre me ha tocado ver que eso bajan a las mujeres. Los entiendo a los hombres, mas no lo justifico. Yo entiendo el actuar de los hombres, pero no es una justificación para que actúen así ante una mujer, ¿no? El hecho de que la sobajan, de que no, es que aquí toma las decisiones soy yo, porque yo soy el hombre, que eso era antes, ahorita gracias a Dios van mejorando un poco las cosas, digo, todavía falta para que avance muchísimo, pero cuando era tu época, tu edad, sí era muy complicado, muy complicado. A mí me pasó eso también, el hecho de, pues, de la forma de ser. Yo actualmente sigo, bueno, no, ya no.
¿no? Ahorita ya, o sea, yo llegué al punto de que si te caigo bien, bien, si no, no me interesa, ¿no? Muy relajado, o sea, tú siempre has tenido un carácter bastante resiliente desde que eras muy pequeño, ¿sí? Y siempre, yo creo que tiene que ver con la historia que tú traes de tu familia, ¿sí? Con la historia con la que tú viviste desde niño, adolescente, en donde los problemas no te podían sobrepasar. Entonces, esa característica tienes tú, Oscar, que eres muy, o sea, de pronto eres muy relajado en el sentido, me refiero a que no dejas que muchas cosas te llenen la cabeza de, ¿sí? De emociones, cosa que a mí no me pasaba. Sí, o sea, para mí era muy frustrante que de pronto como mujer sea yo criticada por otras mujeres, sea yo cuestionada por muchos hombres, sea por qué a ella le dan ese lugar o por qué ella tiene llena la consulta, por qué le va tan bien, por qué desaparece tanto tiempo, porque también mucho tiempo estuve estudiando y y siempre he dicho, junto a Patty Ewan hay muchísimos mitos, ¿sí? Porque he preferido la soledad. De pronto, de verdad que las únicas personas a las que miro son a la gente del gimnasio cuando entreno y a mis pacientes. Yo tengo, desde que yo inicié mi vida como terapeuta, eh, mi vida social fue muy reducida por esto mismo. ¿Sí? Entre menos supieran de mí, mejor. Y otra de las cosas que a mí me costó y que bueno, me costó trabajo aceptarlo y cuando lo acepté me sentí más tranquila pero eso fue un proceso. Cuando lo acepté me sentí más tranquila y me sentí más en paz conmigo misma. Una de las cosas que en la vida de una mujer disciplinada, estudiosa, trabajadora. Una de las cosas uno de los precios que tienes que pagar es la vida de pareja, ¿sí? Yo no, o sea, una de las cosas que yo siempre comparto es que no había tiempo para una pareja, ¿sí? Porque o estudiaba siempre estudié y trabajé, o sea, desde que estaba yo en la preparatoria trabajaba y estudiaba. Sí. Y lo mismo fue en la carrera, y lo mismo fue en las especialidades, y lo mismo fue en la maestría, y lo mismo ha sido siempre. Siempre trabajé y estudié. Y algo que yo recuerdo, no sé, entre los 25 y 28 años, algo que me torturaba mucho la mente era cuando de pronto me daba cuenta que mis amigas se casaban, o que mis conocidos se casaban, y algo que me torturaba la mente era por qué no puedo tener una pareja? Porque no me aguantaban, ¿sí? De pronto Patty tenía demasiado trabajo y no podía ir al cine como todas las demás chicas, ¿sí? De pronto Patty tenía mucho que estudiar y no podía irse a tomar un café, ¿sí? De pronto Patty tenía muchos pacientes o tenía que viajar porque tenía que dar algún curso y entonces no podía estar el día del cumpleaños de la persona especial de ese momento. Y al final todos se iban porque, porque no había tiempo para eso. Pero yo tenía, o sea, cuando yo en esa época de mi vida, de entre los 22 y 28 años, me cuestionaba mucho cuando me daba cuenta en mis momentos de soledad o en los momentos en donde, así como que ahora estoy pensando en mí, me daba cuenta y yo me cuestionaba, ¿por qué no logro tener una vida como los demás? Pues porque no vivía como los demás, porque no tenía las metas que los demás tenían. Y cuando empecé a aceptar esa realidad de que para ser lo que soy tenía que pagar un precio, y no era un precio que me costaba tanto, porque de pronto había momentos que sí extrañaba la vida de pareja. Por ejemplo, cuando veía yo que una de mis amigas se casaba y yo decía, ay, cómo me gustaría que alguien me agarrara la mano así, ¿sí?
Cuando yo veía eso era cuando me acordaba, pero cuando empecé a trabajar esta parte de, o sea, por qué no tengo esto? Era porque no era como las demás. Y no estoy haciendo menos a las demás. Tenía yo metas diferentes, tenía yo pasiones diferentes. Y cuando yo empecé a aceptar eso, empecé a ser feliz con esa realidad. ¿Y por qué hablo de los 28 años? Porque dentro de todos los lobos, dentro de todas las personas que se iban, hubo un lobo que se quedó. Uno que era más colmilludo que yo, uno que que quería ganarme y que hizo lo imposible por ganarme. En realidad lo único que hizo fue que yo lo volteara a ver porque no se iba. Fue lo único especial que hizo. No se fue. Pues no se fue porque pues, quería agarrar a la presa. Y obviamente era un hombre más grande que yo y era un hombre que tenía como más decisión y convicción. Pero lo único de diferente que hizo a todas las personas que existieron en mi vida es que no se fue. No hizo otra cosa diferente. ¿Sí? Y eso fue lo que me llamó la atención y me metí en una relación que no tenía nada que ver conmigo, que no tenía nada no teníamos nada en común, ¿sí? No había puntos de encuentro, eh, pero pues él ahí estaba. Y esto me ha tocado trabajarlo mucho porque de pronto estaba yo tan envuelta en mi relación, perdón, tan envuelta en mi trabajo, en mis estudios, que eso era como una segunda parte que no era tan importante, pero que luego impactó en mi vida, o sea, exponencialmente, porque me hizo cambiar muchas cosas, porque me hizo cuestionarme muchas cosas, porque tuve que vivir cosas que no tenía por qué vivir porque era yo muy buena de acá, pero a nivel personal, o sea, una de las cosas que pagué por tener y por ser lo que soy, es que no me entrenaba como mujer ni como persona. Y después de cuando logré salir de esa relación y volví a encontrarme a lo que era yo y volví a redescubrirme. Y ahora sí que por eso trabajo con muchas mujeres. Yo empodero, yo tengo un trabajo y un feeling con muchas mujeres y de pronto empodero a muchas mujeres porque de pronto, o sea, de verdad de las cenizas puedes resurgir en algo muy bonito. Cuando yo volví a reencontrarme, Oscar, acepté que mi verdadera pasión era lo que yo hacía, que no necesitaba otra pasión, que esa pasión podría ser secundaria, era secundaria, pero que en mi etapa de juventud, de pronto, o sea, yo me cuestionaba por qué nadie se queda conmigo, por qué nadie me elige, por qué nadie, porque Patti, porque tú tampoco los eliges, ¿sí? Porque tú eliges irte a un curso, porque tú eliges estar atendiendo pacientes, porque tú eliges, o sea, el aceptar que tienes otras metas, que quieres otras cosas, el decirlo abiertamente, es un reto. El decir que eres diferente es un reto. Yo fui una mujer que jamás en la vida deseó casarse con nadie. Sí, soy una mujer que jamás en la vida pensó en vivir con una pareja. Pero eso decirlo abiertamente causaba mucho revuelo, incluso en mí. ¿Sí? Y eso también fue como, yo no puedo decir que fue estrago, sino es como el precio que he tenido que pagar como mujer y como persona por ser disciplinada, por ser apasionada, por ser dedicada, por ser tan apasionada con lo que hago, con todo lo que hago. Yo de verdad que tengo una hija que a los 16 años, si yo llego a las 10:30 de la noche, jamás me cuestiona dónde estabas, mamá, porque ella sabe que estaba en mi consultorio atendiendo a un paciente, ¿sí? Jamás me cuestiona de por qué tardas tanto con tus pacientes, porque ella sabe que amo lo que hago.
De pronto me dice, mamá, ¿por qué traes 3 libros en tu cama? ¿Sí? Porque por un rato leo algo de biología, me encanta la biología, por otro al rato leo algo que hable del mundo fitness, de alimentación, y por otro lado estoy leyendo psicoterapia. Pero también, eso es muy difícil que una pareja te lo entienda, ¿sí? Y es muy difícil que una pareja te acompañe en un mundo en donde, o te tienes que encontrar una pareja muy igual a ti, que quiera seguir creciendo. Yo tengo, no me gusta decir mucho mi edad, pero voy a cumplir 47 años y créeme que quiero seguir estudiando y quiero seguir aprendiendo. Y que vivo como una mujer, no sé, yo siento que tengo 35 años porque me siento llena de vida, llena de energía. Es evidente que eres muy joven. Fíjate que a mí me pasa algo muy curioso. Yo, gracias a los scouts, maduré muy rápido. Gracias a los scouts de regreso, maduré muy rápido. Yo a los 22 años tenía una mentalidad de 27, 28 años. Y hasta la fecha, ahorita actualmente tengo 36 años. Voy a cumplir 37 el 5 de agosto. ¿Sí? Voy a cumplir los 37 años. Y te entiendo perfectamente. Imagínense, chicos, fue de mi primera generación de adolescentes. Y ya mi bebé tiene 35 años. Y a los 15 llegué contigo, ¿no? A los 15. No, a los 13. Ay, Dios mío. Bueno, la cuestión es que llegué contigo y gracias por ello. A mí me ha pasado lo mismo, yo te entiendo perfectamente, por mi forma de ser y mi forma de actuar. Por mi forma de ser y mi forma de actuar, muchas mujeres piensan que soy un mujeriego, que ando de mujer en mujer, de mujer en mujer, de mujer en mujer. Y realmente he tenido 2 relaciones en mi vida. Tengo 36 años, he tenido dos relaciones. Una me duró un mes, aprendí muchísimo de esa primera relación. Gracias, gracias, gracias. La otra fue una relación de 2 años, 3 meses, si no me equivoco, con una mujer increíble, increíble, increíble. Las dos mujeres increíbles. Gracias por todo el aprendizaje y la enseñanza que me dieron. Pero has tenido 2 relaciones. Entonces, y entiendo esa parte que tú me dices, porque yo empecé a emprender porque me molestaba mucho que me quería ir de peda y mi mamá me decía, no, pues toma, tengo 20 pesos. Y me dolía, yo era bien reventado. Bueno, ¿qué más tú sabes que era bien reventado, no? Entonces me gustaba ir de fiesta, de antro, de alcohol y esto y el otro. Cuando estaba chavo, ya luego ahorita ya ni tomo, ya me dio flojera. Pero la cosa es que me costaba mucho trabajo, o sea, me iba con 20 pesos, o sea, eso me dolía muchísimo. Yo quería mis cosas y todo y me costaba trabajo. Luego, gracias a Dios, la verdad, yo me pude pagar el 90% de mi carrera porque pasé por una situación económica muy difícil en la casa, muy, muy difícil, que luego fui tomando terapia y todo eso y entendí muchas cosas y hasta ahora sigo entendiendo muchas cosas, pero es parte de, ¿no? Entonces, en esa parte de las relaciones para mí es muy complejo porque, como tú, pues yo tengo muchas cosas que hacer, tengo un negocio que, pues me demanda bastante, tengo un trabajo y tengo un bebé en casa que me demanda otro tiempo, ¿no? Demanda. Un bebé que yo elegí tener conmigo, ¿sí? Porque pues fue mi decisión y yo me hago responsable de ello. Pero pues son cosas que pasan, ¿no? Y es la parte donde, pues, es lo que callamos los emprendedores. Todos ven aquí que tú y yo somos unos profesionales, que esto y el otro, que padrísimo, pero muy pocos saben qué realmente está pasando en esta vida. ¿Sí? Entonces, por eso se creó el programa, porque todos ven la punta del iceberg, pero muy pocos conocen el fondo del iceberg. ¿Sí? Por eso ese proceso que tú platicaste yo no conocía mucho. Ahora ya entiendo por qué eres así, por qué eres tan empoderada y siempre tan hecha para adelante y todo, porque tú ya venías encarregada desde los 15 años, porque te dijeron, no, es que no puedes, porque no voy a poder, no, porque eres mujer. Y eso no fue un motivo pues, pasar, para hacerte un lado y salir adelante. Y esta situación no entiendo mucho porque gusta trabajo de una pareja. Digo, no sé cómo llegamos aquí, gracias por este tema, no hay problema, pero
te dije que de una entrevista pasa a ser una plática bastante amena, ¿no? Es que es Entonces, parte de lo que, o sea, regularmente cuando hablamos del desarrollo profesional y del emprendimiento, pues hablamos de toda esta parte que tenemos que hacer como profesionistas, como administradores, como todo esto, ¿no? Pero muy pocas personas tocan la parte personal. ¿Qué es lo que tienes que pasar? ¿Qué es lo que tienes que no pasar? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que decidir? Eh, yo creo mucho en algo y tú que me conoces sabes que me rijo mucho por eso. Yo soy muy disciplinada y la disciplina me conduce a mis metas. Ahí está mi hija. La disciplina me conduce a las metas eh, que quiero, en las que quiero llegar. Y créeme que todos los días de pronto viene mi parte saboteadora que dice, son las 5:30, son 5:40 de la mañana, no me quiero levantar, no quiero ir a entrenar, me gustaría quedarme acostada, pero mi parte de disciplina me dice, Pati, esto sigue. ¿Sí? Y eso fue lo que mi parte organizada, mi parte disciplinada fue lo que me hizo trazarme metas y llegar a esas metas. Pero para llegar a esas metas, por ejemplo, yo siempre le platico a los psicólogos que de pronto me toca asesorar. eh, yo desde que empecé a dar terapia dejé de salir los viernes en la noche. Yo los viernes en la noche cuando era estudiante salíamos a cenar con las amigas o salíamos a platicar. Los viernes en la noche, a partir de que yo empecé a trabajar, dejé de salir como hasta la fecha. ¿Por qué? Porque todos los sábados, regularmente los sábados es cuando mi agenda está mucho más cargada de pacientes. Y mis pacientes, para que yo dé el 100% de mis pacientes, tengo que descansar y tengo que dormir mis 8 horas para que mi sistema cognitivo, mi memoria, mi atención, esté al 100% en mis pacientes. Afortunadamente, tengo 25 años de práctica clínica y me acuerdo del primer paciente y de todas las conversaciones que yo he tenido con mis pacientes. Tengo una memoria que se la agradezco a la vida que me la haya dado y a mi papá que me la heredó también. Pero eh, parte de mi disciplina es, por ejemplo, esto, los viernes yo no salgo desde que empecé a trabajar, porque mis pacientes necesitan tener lo mejor de mí al otro día. No a una psicóloga que esté bostezando, no a una psicóloga que esté ojerosa, no a una psicóloga que se pierda en la conversación, ¿sí? Y esas son cosas personales que uno va tomando decisiones, o sea, como cuando te pagas una maestría, te pagas una especialidad y entonces dices, pues no puedo viajar, no puedo comprar carro, no puedo comprar porque estoy invirtiendo en otra cosa, ¿sí? Mi inversión está en otra cosa y entonces, pues son las partes personales que no se hablan, ¿sí? Así como el rollo de pareja, o sea, una mujer que trabaja, o sea, Oscar, estoy despierta desde las 6 de la mañana. Ya fui a trabajar, o sea, trabajé a las 7 de la mañana, di clases de ciclismo, luego fui a entrenar, hago pesas, luego me puse a estudiar, llegué a la casa, tuve que llevar a mi hija a su trabajo, regresé, o sea, también, o sea, tengo una vida, todo el día he estado ocupada. Imagínate ahorita tener una pareja, ¿sí? Estaría ahorita diciéndome a qué horas terminas con Oscar. Te estoy esperando. ¿A qué horas terminas? es que depende. Por ejemplo, hace poco, gracias a Dios, tuve la oportunidad de entrevistar a una amiga que se casó, una amiga que vive en Tijuana y se casó con un americano, que tuve el honor, digo, está en la misma empresa que yo, haciendo redes de mercadeo, y tuve el honor de conocer al que era su prometido, que ahora es su esposo, y te entiendo perfectamente. Es complicado conseguir a tu pareja, ya sea hombre o mujer, que quiera aguantarte el ritmo. Es muy complicado, sobre todo en la zona geográfica en la que tú te encuentras. Esta chica,
te comento esto porque estábamos en entrevista. No, sí que jajaja, jijiji, nos llevamos toda la hora. Él es americano, él habla, él entiende un poco el español. Pero él estaba en la entrevista, ella estaba en la entrevista. Y su esposo acá a un lado. Y pendiente de lo que estábamos platicando, medio cachaba las cosas y todo, pero ahí estaba. Entonces, él tiene un trabajo bastante complicado en Estados Unidos, ella es pues, networker profesional, o sea, tiene un equipo bastante grande, entonces ahí sí los tiempos se van midiendo, ¿no? Una gran emprendedora de aquí de Campeche, anótala para que la entrevistes, ¿eh? Ya está anotada. ¿Verdad, Steph? Stephanie, excelente chica, súper emprendedora, mujer empresaria, fregona, y ella sabe de lo que estamos hablando de esto. Es muy complicado, como tú decías, para tener como esta libertad o este crecimiento, tendrías que encontrar una persona que tenga más o menos los mismos intereses. Y te voy a decir en las palabras de un terapeuta que yo tuve en la Ciudad de México. Tristemente, un día me dijo, Pati, donde vives no vas a encontrar una pareja. ¿Sí? Sí, es ¿Por lo que qué? te Porque comentaba, ¿no? a nivel Geográficamente. cultural es muy difícil. A nivel cultural es muy difícil que una mujer tenga tantas alas. ¿Sí? Eso para... Hablo a nivel cultural, no estoy diciendo que todos sean así, pero, o sea, hay una mayoría en donde cuando una mujer empieza a crecer, al otro le incomoda. Yo tuve, te digo, tuve una relación de pareja en donde cuando yo recuerdo que en algún momento yo contaba algo bueno de mi carrera o algo que yo había logrado, él lo hacía menos, pero creo que era su única forma de no sentirse menos él. Totalmente, es un comportamiento humano. Muy estúpido, pero sí es un comportamiento humano. Sí, o sea, de Y pronto, a mí, yo recuerdo que a mí me decían cosas como, de seguro vas a ganar los millones con tus pacientes, ¿sí? O sea, prefieres estar con tus pacientes. O sea, una de las razones que afortunadamente esa relación terminó, porque no contaminó a mi hija. Yo recuerdo que había frases como, este, prefieres a tus pacientes que a tu hija, ¿sí? Y eso, sí, exacto. Pero entonces imagínate que yo hubiera crecido a mi hija con una persona así. Mi hija hubiera sentido que yo prefería a mis pacientes que a ella. Y ella sabe que ella es centro de mi vida, pero ella tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Ella sabe que ella es parte fundamental de mi inspiración todos los días de levantarme y ser mejor, pero ella tiene su lugar. Y yo soy Patty, no solamente soy mamá. Y eso para que una pareja lo entienda, tiene que ir como mucho a la par contigo. fíjate que la última relación que tuve con una mujer increíble, bellísima, ella, ella es, ella es campechana, pero vive en la Ciudad de México y bueno, yo soy de la Ciudad de México, pero viví en Campeche. Fue una relación complicada y bastante interesante porque fue una relación de pandemia. Nos hicimos novios en el 2019, en diciembre de 2019. En febrero voy a México a hacer unos días con ella y todo, y la pandemia entra en marzo del Wow. 2020. Se cierra todo y yo, ¿qué onda, no? Buena relación, un reto bastante interesante. Hubo un momento donde donde yo la quiero mucho. Si estás viendo esto, te quiero mucho. Pero las cosas como son, un momento que yo le dije, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho, te adoro, me encantas, te amo, pero no voy a dejar mis cosas para irme contigo, ni yo voy a interrumpir tu crecimiento profesional para que te vengas conmigo. O sea, sí te quiero mucho, quiero estar a tu lado, pero la realidad es de que tú estás allá, yo estoy acá y pues, o sea, pues yo no lo voy a... Y sí me acuerdo que se lo dije muy, muy claro. Entre otras situaciones que platicaron, ¿no? Pero sí, ese fue mi enfoque muy fuerte. Sí lo lloré, lo sufrí y todo porque pues yo la quería muchísimo y ahorita a veces platico con ella porque pues ella tiene una relación, esto y el otro, o sea, es normal y es completamente respetable.
pero sí hay un momento donde tiene que traer esa madurez, ¿no? Como tú dices, ¿no? El hecho de que, ¿sabes qué? Gracias, papito, pero bye, porque mi hija sí es importante, pero la realidad, hay prioridades. Porque con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro, como lo quieras ver. O sea, así son las cosas, o sea, yo tengo algo muy claro, muy preciso. Primero lo que deja, luego lo que aprenderá. Tan, tan. Así Sí, es. cierto, es importante y todo. Por ejemplo, ahorita, tú no lo sabes, pero ahorita en este momento tengo unos amigos en un bar, están ahí que en el karaoke, este y el otro. ¿Y a qué hora llegas? Cuando termine mi programa voy. A las 10 de la noche empezaron a llegar allá, ¿no? Yo llegaré en el momento que tengan que llegar. Y no solo es con eso, también tengo Zooms de presentaciones, de negocios, con socios y esto y lo otro. Y hay, como tú lo sabes, hay personas, y como Steph aquí lo está viendo, hay personas que no logran entender eso. Y en tu situación geográfica, no solo que tú seas la emprendedora, sino cuando el hombre es emprendedor, creo que se pone peor la situación con una mujer. Y no, y se vuelves con otra, y qué estás haciendo, y por qué no has llegado, y por qué no me hablas. Pasa, ¿no? Pero es muy complejo, entonces yo siempre he tenido la idea de que sí está bien tener una relación con un hombre o con una mujer, pero de preferencia que sea emprendedor igual que tú, porque si no, no va a entender el contexto, ¿no? Y lo padre de ser emprendedor y todo eso es de que cuando le dedicas tiempo a tu pareja, realmente lo disfrutas más que estándolo viendo todos los días, Exactamente. porque hay tiempo de Sí. calidad. No necesariamente tienes que estar pegado todos los días, todo el tiempo con una pareja, pero tendrías que tener a alguien que entienda esto, ¿sí? Tendría que tener como otro chip para, o sea, el papá de mi hija era pues no puedo decir que era un emprendedor, pero que era un millonario que le pusieron un negocio, ¿sí? Pero pues traía otras ideas en donde la mujer tenía que hacer ciertas cosas y yo no entraba en ese, en eso que él creía, ni él entraba en lo que yo creía que tenía que ser un hombre. Entonces no había. Luego de eso tuve otra relación de pareja en donde también era un hombre maravilloso, sí, un hombre que yo admiraba muchísimo, pero pues igual, o sea, él venía de una educación en donde tenía que trabajar todo el tiempo y salía muy tarde y de pronto solamente nos veíamos los fines de semana, porque yo también trabajaba todo el tiempo. Y eso a él a la larga creo que lo llegó a cansar y hizo que buscara a otra persona que sí estuviera disponible a él, ¿no? Entonces, te digo, o sea, yo creo que no es imposible. Yo vengo de una relación de papás, o sea, en donde la pareja de mis papás es muy fuerte y yo tengo, o sea, tengo de raíz ver a papás que se aman y se cuidan y se dedican tiempo. Y tuve un papá que siempre fue muy amoroso con mi mamá y mi mamá muy atenta y dedicada a mi papá. Y mucha gente me ha cuestionado cómo es que tú nunca quisiste casarte, cómo es que tú nunca, o sea, si vienes de esto, o sea, cómo es que, pues porque la vida me enseñó desde muy chiquita que no todo se puede en la vida, ¿sí? Que hay cosas que cuando tú quieres lograr algo, hay cosas que en el camino tienes que dejar. Si tú realmente amas esa meta y tú realmente amas donde quieres llegar, hay cosas que tienes que dejar en el camino, ¿sí? No todo, no puedes cargar con todo. A veces, o sea, literalmente como la metáfora, de pronto hay que sacar de la mochila lo que pesa para que tu camino sea más liviano. Y a veces, en mi caso, te puedo decir que eso ha sido una relación de pareja. Porque yo puedo estudiar hoy por hoy, puedo estudiar las horas que yo quiera, puedo leer las horas que yo quiera, puedo entrenar las horas que yo quiera, puedo trabajar las horas que yo quiera, sin que alguien me esté condicionando el tiempo o sin que alguien, a lo mejor no me condicionaban, pero a lo mejor y sí bueno, yo recuerdo que con el padre de mi hija, que era sumamente frustrante, cuando daban las 8 de la noche, ya estaba mandando mensaje de ¿a qué horas llegas? ¿Ya terminaste con el paciente?
cuando siempre, yo nunca he tenido horarios para mis pacientes. Yo he tenido, si una sesión necesita durar 2 horas, se las doy, porque me gusta lo que hago. Gracias a que me gusta lo que hago, puedo vivir de lo que hago, ¿sí? Gracias a eso también puedo, o sea, esta es otra cosa que es una disciplina de vida que yo tengo desde que empecé a trabajar, me fue muy bien. Y me fue muy bien porque he sido muy disciplinada, muy estudiosa y muy organizada. Gracias a eso, no sé, desde el principio que me fue muy bien, yo he tenido la tarea de ayudar a gente de escasos recursos económicos. O sea, esto se lo devuelvo a la vida. Esto que la vida me regala, yo se lo devuelvo a la vida. ¿Sí? O sea, si una persona necesita mi atención y no puede pagarlo, aquí puede tener la solución y aquí se le va a apoyar. Si un adolescente, sus papás no tienen para pagar la consulta, pero requiere la consulta, aquí se les va a apoyar, porque la gente que lo puede pagar va a hacer que yo pueda atender a esas personas que no pueden pagarlo. Es mi forma de regresarle a la vida las bendiciones que me da con mi trabajo, ¿sí? Y en esa parte siempre he sido, bueno, tú sabes que la psicóloga Linora trabaja junto conmigo, ella siempre ha sido como mi administradora y siempre le he recalcado, el consultorio siempre tiene que tener gente becada porque gracias a ello, a ellos la vida nos va a dar más. No, y se llama la ley de la atracción. O sea, si tú das sin esperar recompensas, te va a ser, va a ser redituable. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a regresar. O sea, es un boomerang. O sea, si mal actúas, mal te va a ir. Es un hecho. O sea, esa parte, wow. O sea, no sé que sabías esa. Excelente, tienes mucha sabiduría, mucho aprendizaje. Pati, ya vamos a terminar esta entrevista. Esta Claro, primera parte, porque vamos a tener que hacer vamos. vamos a tener que hacer una Lástima segunda. que no esté en Mérida. No, olvídate eso, lástima que ya no aguanta mi pila, ya se está sacando mi teléfono, Dios mío. Ok. Antes de terminar esto, fíjate que te quería hacer un comentario, me ha tocado, yo he salido con chicas y todo, y me dicen, no, yo estoy muy de acuerdo con que el hombre invite, ¿no? Yo te invito, no hay ningún problema y todo, pero también estoy de acuerdo de que también ellas quieran invitar, o que sean mucho otro mismo tema por ahí. Pero me ha tocado salir con mujeres y dicen, no, no, no estoy para perder mi tiempo. Y yo me volteo y le digo, ¿yo sí? Primera, ¿no? O sea, me ha tocado. Digo, son casos que me han pasado aislados, ¿no? O sea, y yo sí estoy para perder mi tiempo. Ah, mira. Otras chicas que dicen, no, es que a mí me tiene que invitar todo yo. Ah, caray, fíjate que yo estoy buscando una mujer con quien compartir, no estoy buscando una hija. Exacto. Qué Entonces, padre. son cosas que pasan, ¿no? Digo, sí, qué padre, padrísimo. No, pero es muy difícil que a Pero veces un encontrar hombre pueda. una persona o sea, qué padre encontrarte con una persona que, que comparta contigo tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Tanto lo que ganamos como lo que a veces tenemos que sacrificar como pareja, porque a veces tenemos gastos, ¿sí? Yo con una pareja que tuve, me acuerdo que él siempre quería pagar la cena y yo le decía siempre como que un día tú, un día yo, y él me decía que no, que no, que no, que no, que él, ¿sí? Y recuerdo que cuando a veces no llegaba la quincena y él me decía, no vamos a ir a cenar, corazón, porque me quedé sin dinero. Y yo le decía, pero yo sí tengo, vamos, yo pago. Y a él le costaba mucho trabajo porque él desde su estructura, desde su crecimiento, a él lo educaron como el proveedor. Entonces, cuando yo le decía, yo pago, yo invito, no pasa nada, tú siempre me invitas, yo invito, para él era sumamente difícil aceptar eso, ¿sí? Y yo de pronto platicaba con él y yo le decía, oye, soy una mujer que su papá le enseñó a que
también tiene que pagar sus cosas y también tiene que ganarse las cosas y también tiene para invitar, o sea, somos una pareja, yo trataba de enseñarle como esta parte, pero en su educación a él era muy difícil. Entonces, qué padre encontrarte con una persona con la que puedas compartir esto, ¿no? O ponerte de acuerdo de un día te toca a ti, ahorita lo pagamos los dos, ¿sí? O sea, qué padre sería el lenguaje de pareja y en el lenguaje empresarial, qué padre sería encontrarte con una pareja que te diga sumo a tu proyecto con toda la confianza, porque yo sé que cuando ahorita que estemos juntos y tu proyecto salga, yo sé que lo vas a compartir conmigo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, pero creo, déjame decirte que es muy complicado. Yo tenía ese tema igual en los hombres, o yo como hombre sí me era muy complicado porque tenía la educación de que el hombre siempre tiene que invitar, siempre, el hombre tiene que ser proveedor. No está mal, pero a veces es muy complicado porque es parte de la educación o de la programación que ya venimos pues desde pequeños, ¿no? Pero Pati, te agradezco esta pequeña entrevista. Vamos a tener que hacer una segunda parte porque me quedé en Claro que cuatro sí, cuando preguntas. quieras. Sí, sí, voy a tener que programarlo Una contigo. pizza, ya sabes. Ya tú sabes, mami, así va a ser esto. Sí, claro que sí. Y parte también tengo a Estefa también ya para entrevista. Pati, muchísimas gracias. Muchas gracias por este tiempo, la verdad, de bastante valor y calidad. Estamos en contacto. Esperen, chicos, en una Claro. segunda parte. Va a estar buenísima. ¿Algún comentario para cerrar esta parte? Estoy muy contenta de estar contigo. Eres una persona a la cual admiro y quiero muchísimo, igual a que a tu mamá y a tu bebé. Y de verdad, qué rico es poder platicar con alguien como tú, el mismo lenguaje y o sea, no sabes no sé qué palabra usar y me voy a poner un poco nostálgica, haber sido parte de tu educación y ver que eres un gran hombre. Gracias. El sentimiento es mutuo. Yo te agradezco que hayas formado parte de mi vida, que sigas formando parte de mi vida y a fin de cuentas, tú eres una persona que aportó mucho valor en mi vida y te lo agradezco. Y pues chicos, estamos en contacto. Espérense por la segunda parte con esta increíble mujer. ¿Sí? Y pues nos seguimos viendo en los otros capítulos de Lo que callamos los emprendedores. Hasta la vista, chicos. Chau, chau. Bye, adiós.